pacientes que reciben insulina generalmente toleran niveles de glucosa más baja, por eso los síntomas son muy inespecíficos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, recién decíamos que los síntomas de hipoglucemia son básicamente neurogénicos o adrenérgicos o hipoglucogénicos. ¿Qué significa? Los hipoglucogénicos son aquellos que se definen fundamentalmente por disminución de la glucosa. Entonces, como los síntomas son muy inespecíficos y la mayor parte de los pacientes que hacen hipoglucemia, muchos son diabéticos y muchos de los diabéticos además tienen beta bloqueantes, lo cual disminuye las manifestaciones de la elevación de las catecolaminas. Estos pacientes básicamente tienen síntomas cuando las glucosas son muy bajas. ¿Está? Perfecto. Entonces, como les mostraba en un gráfico anterior, mientras que creo que ya están casi todos, hay 80, sí, creo que ya están casi todos, como les mostraba en un gráfico anterior, en este grafiquito yo les mostraba que fíjense que los síntomas de deterioro del estado de conciencia se ven por debajo de 50 miligramos por decilitro, que la mayor parte de los síntomas que pueden estar relacionados a la hipoglucemia es con la primera manifestación por debajo de 70 cuando aumentan las catecolaminas. Entonces, eso es el resultado fundamental, que los pacientes que reciben insulina o hipoglucemiantes manifiestan síntomas clínicos cuando ya los síntomas son netamente neurológicos por disminución de la glucosa. Son síntomas hipoglucopénicos. ¿Está? Espérenme un segundito, please. Perdón. Esto es lo que tiene el hacer estas clases por Zoom, que uno se distrae de varias cosas. Bueno, entonces seguimos. Perdón, doctor, entonces la sintomatología por la neuroglucopenia no es que no se genera memoria por aquellos que ya han pasado por mucha hipoglucemia en ese sentido, sí. No, porque la hipoglucopenia generalmente se produce con niveles por debajo de 40 de glucosa. Algunos acostumbrados y lo resuelven, pero en general las manifestaciones son tan inespecíficas que las primeras manifestaciones que siempre tenemos en la hipoglucemia son las manifestaciones como respuesta clínica de la liberación de catecolaminas. Claro. ¿Está? Entonces, las manifestaciones hipoglucopénicas son manifestaciones más tardías y netamente son relacionadas al deterioro del estado de conciencia. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Bueno, esto se reduce acá, síntomas adrenérgicos o síntomas neuroglucopénicos. ¿Ok? Como decíamos recién, las manifestaciones son muy inespecíficas y no es posible establecer una concentración de glucosa en plasma que defina categóricamente qué es una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque algunos lo van a tener por debajo de 70, algunos lo van a tener por debajo de 60 y algunos van a tener hipoglucemias por debajo de 50. Por eso al inicio, cuando yo les decía que no existe una definición típica de hipoglucemia, existe una definición de hipoglucemia bioquímica si la establecemos por los parámetros normales de glucosa en sangre, que son entre 60 y 100 miligramos por decilitro. Entonces, todo aquello que sea por debajo de 60 de glucosa en la sangre, ¿sí?, debería ser una hipoglucemia, ¿está claro? Pero también existe una definición clínica de hipoglucemia. Y acá la definición clínica de hipoglucemia está netamente relacionado a esta tríada, que es la que figura en todos lados, y esta es la definición que uno debe conocer, que se denomina tríada de Whipple. La tríada de Whipple es signos y síntomas de hipoglucemia
niveles de glucosa menores de 70, ¿sí? Y este es el dato más relevante, alivio de los síntomas cuando uno normaliza los niveles de glucosa. Por lo cual, uno define que un paciente tiene hipoglucemia cuando tiene signos y síntomas clínicos que son inespecíficos de hipoglucemia, una glucosa menor de 70, y si yo le administro glucosa al paciente, ¿sí? El paciente recupera su normalidad y desaparecen los síntomas. La definición dada por Whipple es la desaparición de los síntomas clínicos cuando yo tengo una glucemia en sangre menor de 70 cuando le administro glucosa. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la hipoglucemia? Administración de una solución con glucosa hipertónica. Así es. Se puede incorporar el glucagón también. El primer tratamiento para resolver una hipoglucemia es la administración de glucosa. Será con glucosado hipertónico, ¿sí? O con lo que tenga a mano, porque a veces si esto ocurre en una casa, lo primero que uno le dice a los pacientes es que siempre tienen que tener una botellita de Coca-Cola común a los pacientes diabéticos, ¿sí? O a algunos se les da unas pastillas de glucosa para que tengan, porque si tienen manifestaciones clínicas de glucosa, de hipoglucemia, deben tomar algo que tenga alto contenido de azúcar. ¿Está? El glucagón es muy interesante porque es el que más rápido quizás mejore los niveles de glucosa. El problema es que no hay disponibilidad de glucagón en todos lados. Y les diría, hay muy pocos lugares donde hay disponibilidad de glucagón. Nosotros, si tenemos un paciente internado en la sala y le queremos dar glucagón, no tenemos glucagón a mano. ¿Está? Por lo cual, está muy bueno saberlo. Es muy interesante poder tenerlo en algunos lugares, pero la realidad de las cosas es que no tenemos glucagón disponible en todos los lugares para poderle administrar a los pacientes. Quizás es lo más rápido y lo mejorcito, pero no lo tenemos disponible. Una pregunta. Sí. Más allá de lo que quizás tienen en la sala de internación o en la guardia, las obras sociales prepagas y no sé, ¿está contemplado dentro de los medicamentos esenciales o para nada para las personas diabéticas? ¿El qué? El glucagón. Sí. Toda la medicación que esté dentro de las enfermedades crónicas prevalentes, como es hipertensión arterial, dislipemia, hipotiroidismo, diabetes, etcétera, todas esas medicaciones están dentro del PMO, que es el plan médico obligatorio, y deben estar cubiertas por las obras sociales o por el Ministerio de Salud, aquel que no tiene obra social. Ahora, la disponibilidad del glucagón no es fácil, es decir, porque uno va a la farmacia y dice quiero una ampollita de glucagón y no tienen. Claro. Es decir, no pasa por si está cubierta o dentro de medicación esencial o no. En general, la mayor parte de los lugares donde tenemos glucagón son lugares muchas veces terapia intensiva, son hospitales, y a muchos pacientes diabéticos que tienen mucha labilidad con respecto a las hiper e hipoglucemia o que están con una bomba de insulina, muchos de esos pacientes, para evitar, recuerden que los pacientes diabéticos cuando se mueren de hipoglucemia, no se mueren de hiperglucemia en general. ¿Está? Eso yo siempre lo digo porque es uno de los problemas más graves que tenemos en los pacientes diabéticos. Y es como complicación del tratamiento. Nuevamente, cuando hablábamos al principio, ¿qué cosas producen hipoglucemia? Hay un montón de cosas que producen hipoglucemia, pero cuando uno le dice, mira, este paciente tuvo hipoglucemia, lo primero que piensa es que está tomando medicación, sí, que está tomando medicación hipoglucemial. Eso es lo primero que piensa. ¿Está? Bueno, entonces, la triada de Whipple, ahí estoy, Ana.
La tríada de Whipple define específicamente en forma clínica, ¿sí?, la hipoglucemia. Son signos y síntomas clínicos de hipoglucemia, una glucemia menor de 70 y desaparición o alivio de los síntomas al normalizar los niveles de glucosa cuando nosotros le administramos glucosa. Sí. Ana. Sí, yo ayer había leído además lo que usted comentaba del tratamiento de la solución hipertónica, o bueno, glucagón en el caso de que tengamos, sobre el diazóxido, pero que, o sea, no sé si es a largo plazo que sea eso como un tratamiento crónico, ¿cómo es? Desconozco eso, Ana. Okay. Me mataste, no sé qué es eso. No, yo lo leí en el Farreras, que comentaba que el diazóxido, que es un hipotensor que tiene efecto hiperglucemiante y que inhibe la secreción de insulina. Pero sí, como provoca retención tipo hidrosalina, hay que darla también con un diurético. Ana, yo siempre digo lo mismo. Piensen las cosas sencillas y prácticas. Si vas a leer el último paper de algo que produzca hiperglucemia, probablemente no te sirva a vos ni a nadie, porque vos lo que vas a tener disponible es la glucosa. Nadie te va a preguntar a ver si el diazóxido o no sé, yo de hecho lo desconozco. Bueno, es normal que podamos desconocer muchas cosas, pero es lo mismo que alguien me diga, mira, yo le voy a dar corticoide a este paciente, le voy a dar una inyección de betametasona, porque eso aumenta la glucosa. Sí, pero ¿cuándo va a aumentar la glucosa? Mañana. Yo lo que necesito resolver la hipoglucemia ahora, porque si no el paciente se me muere. Entonces, si yo tengo hipoglucemia, ¿qué tengo? Glucosa baja. ¿Qué le tengo que pasar? Glucosa. O alguna hormona que rápidamente aumente la glucosa. ¿Cuál es? El glucagón. No tengo otra cosa. Después podremos encontrar 10.000 cosas. Si querés ponerle hormona de crecimiento, si conseguís hormona de crecimiento, también lo vas a poder hacer. Pero siempre piensen en lo más fácil, chicos. No se vuelvan locos en pensar en lo más difícil. Claro, a mí lo que me pasa quizás es cuando leo los tratamientos, me pasó ayer que leí un montón de cosas y como que justamente me cuesta esto darme cuenta de qué sí se usa o qué es más práctico. Por eso está bueno tener la clase acá para que usted nos aclare las dudas. Bueno, a mí me quedó un poco confuso. Sí. Ahora que no te quede confuso, pensá en dos cosas. Si vos tenés un paciente con hipoglucemia, lo más rápido que podés tener es darle de alguna forma azúcar. Si lo tenés en el medio del campo, dale azúcar. No sal, como hacen muchos que le ponen debajo de la lengua, que nunca entendí para qué sirve. ¿Sí? Pero si vos pensás que un paciente puede tener hipoglucemia, dale azúcar. Si tenés una Coca-Cola, dale una Coca-Cola. Y si estás en un centro de salud y tenés la posibilidad de ponerle una vía, dale glucosa. ¿Cómo se lo das? Glucosado hipertónico que viene al 10, al 20, al 25% y se lo pasás lo más rápido posible. Porque cuanto antes le mejoren los síntomas de los niveles de glucosa, va a aliviar o desaparecer los síntomas de hipoglucemia. Si es que el paciente tiene hipoglucemia. Por eso, la definición clínica de hipoglucemia son síntomas clínicos de hipoglucemia con glucosa menores de 70 que mejoran o desaparecen cuando uno le administra glucosa. Esa es la definición. Entonces, no hay mucho tratamiento para la hipoglucemia. El tratamiento más importante es darle glucosa. ¿Tenés glucosa baja? Dale glucosa. ¿Está? Si tenés glucagón, podés darle glucagón. Si el paciente tiene glucosa por menos de 60 y no tiene síntomas clínicos, entonces no administra glucosa. No, dale por boca. Ok. En general eso te vas a dar cuenta pocas veces, porque vos, ¿cómo te vas a dar cuenta? Si vos estás en ambulatorio con un paciente, posiblemente sí se controló con un aparatito de un hemoglucotest, ¿sí? Con un test rápido, con una tira reactiva de glucosa. Si tiene glucosa menos de 60, generalmente los pacientes se controlan la glucosa en ayuno, ¿sí? O antes de las comidas. La mayor parte de los pacientes diabéticos, que son los que deberían controlarse, fundamentalmente cuando reciben insulina, se controlan para no tenerla muy alta, pero a veces la pueden tener baja. ¿Sí? Pero si tienen un aparatito para controlarle la glucosa, si tienen síntomas clínicos de hipoglucemia,
¿sí? Se tienen que controlar y si la glucosa está por debajo de 60, tienen que recibir, o incluso por debajo de 70, y tienen síntomas, tienen que recibir glucosa. De alguna forma, por vía oral, ¿sí? O por vía endovenosa, si es que tienen el acceso a la vía endovenosa. ¿Está? Fíjense en los síntomas clínicos de los pacientes. Esto es un dibujito que yo saqué. Son casi todos síntomas muy inespecíficos, ¿sí? Que el paciente diga me late el corazón, eso es porque habitualmente tiene taquicardia como respuesta al aumento de catecolaminas. Sudoración, la sudoración habitualmente es una sudoración fría, también como respuesta, ¿sí? Autonómica de elevación de las catecolaminas. Temblor, irritabilidad, que le tiemble la voz cuando habla. Lo que a ustedes les pasa cuando van a rendir un examen. ¿Qué dicen? Estoy nerviosa. ¿No? ¿Sí? Les agarra palpitaciones, a algunos les agarra diarrea por hipermotilidad intestinal, que yo digo tienen colon irritable. ¿Está? Bueno, esos son síntomas relacionados a las catecolaminas. Los síntomas relacionados a la disminución de la hipoglucemia, por eso se llaman hipoglucopénicos, ya tienen más que ver con algo del sensorio. Somnolencia, decaimiento, letargia, alteraciones del comportamiento. sueño, alteración del comportamiento. ¿Está Se ponen un claro? poco locos. Así es. Pero la irritabilidad o que se pongan locos tienen más que ver con las catecolaminas que con la disminución de la glucosa a nivel del sistema nervioso central. Igualmente, perdón, aunque sean síntomas inespecíficos, en el contexto de un paciente diabético, como que no hay muchas opciones, porque tampoco vamos a pensar que justo tuvo, no sé, otro problema por fuera de la hipoglucemia, ¿o no? Por eso es muy importante cuando ustedes vean un paciente diabético y cuando les den diabetes, ¿sí? Es que ustedes les enseñen cuáles son las complicaciones al paciente diabético cuando le van a dar insulina o cuando le van a dar un hipoglucemiante oral, como son las sulfonilureas, que hoy en día se utilizan poco, pero las sulfonilureas producen mucha hipoglucemia. ¿Está? Entonces, las sulfonilureas y la insulina son los hipoglucemiantes más importantes que reciben los pacientes diabéticos. Entonces, cuando ustedes le van a administrar a un paciente diabético una insulina o una sulfonilurea o cualquier otro hipoglucemiante, recuerden de explicarle al paciente cuáles son los síntomas de hipoglucemia. Y cuando tengan síntomas de hipoglucemia, ¿sí? Que traten de medirse si tienen un test de tiras reactivas para saber si los síntomas que tuvieron realmente fueron de hipoglucemia. Y por ende, si tuvieron síntomas de hipoglucemia, decirle que coman o que tomen algo con glucosa. ¿Está? Bueno, fíjense esto para que vean algunos síntomas, es más de lo mismo. Síntomas según la glucemia, menores de 60, la mayor parte de menores de 60, como habíamos visto en el gráfico que les mostré anteriormente, son relacionados a aumento de catecolaminas. Fíjense, sudoración fría, palpitaciones, palidez, taquicardia, nerviosismo, inquietud, ansiedad, hambre, frío, temblor, ansiedad. ¿Sí? Todo esto está netamente relacionado a que por debajo de 67 miligramos aproximadamente se produce liberación de catecolaminas. Síntomas glucopénicos y neuroglucopénicos. ¿Por qué neuro? Porque son glucopénicos, pero la mayoría son del sistema nervioso central. Cansancio, bostezos, cefaleas, dificultad en la concentración, confusión, comportamiento extraño, trastorno de la marcha, foco motor, ¿sí? Y esos síntomas, esos síntomas cuando son por glucosa menores de 20, muchos de estos pacientes tienen, acá no se los puedo mostrar, tienen a veces coma secundario a la hipoglucemia. ¿Está?
Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto que vimos? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, supongo que depende de qué tan rápido el paciente baje su glucemia, pero ¿cuánto tiempo solemos tener para poder responder en esto? O sea, desde que el paciente desarrolla los síntomas y llega a la guardia, o... Depende de los síntomas del paciente. Si un paciente hace dolor de pecho por aumento de catecolamina y tiene un infarto y hace una muerte súbita, no vas a tener tiempo. Okay. Es decir, es muy difícil los tiempos de los pacientes. Es muy difícil. Es decir, recuerden de vuelta lo mismo y perdonen que lo repita tantas veces. La mayor parte de los pacientes diabéticos, ¿sí? Cuando se mueren relacionados a alguna alteración de la glucosa, no se mueren por aumento de la glucemia, de la hiperglucemia, sino por hipoglucemia. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Pero igualmente, en este concepto, los pacientes diabéticos, generalmente la causa de mortalidad más importante no es la hipoglucemia, quiero que se entienda, sino la enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Si no, se va a interpretar mal. Lo que yo le estoy diciendo es que relacionado a la glucemia, cuando a un paciente le pasa algo a un paciente diabético, generalmente no es por hiperglucemia, sino por hipoglucemia. ¿Está claro? Sí. Una pregunta, doctor. Sí. Cuando un paciente diabético puede tener hipoglucemia durante el sueño, ¿estos síntomas despiertan al paciente o puede pasar como...? No, esa es la causa más común de mortalidad a la noche. El paciente no se despierta porque de hecho los síntomas hipoglucopénicos, que son los que aparecen con niveles menores de 50 de glucosa, muchos están relacionados a depresión del sistema nervioso central. Sí. El paciente encima está durmiendo, entonces el riesgo más grande que nosotros tenemos en estos pacientes es la hipoglucemia nocturna. Entonces, cuando uno va a interrogar a un paciente, es sumamente importante ver cuáles son los niveles de glucosa en sangre a la mañana siguiente. En una época cuando hace un par de años empezaron a tratar de imponer la insulinización precoz en los pacientes diabéticos, trataban de que los pacientes diabéticos tuvieran glucemias en ayunos normales. Entonces decía, bueno, si un paciente en ayuno tiene una glucemia menor de 110, un paciente diabético está con insulina, es una buena glucemia para el paciente. ¿Qué es lo que se vio como efecto contralateral a eso? Que había muchísimas complicaciones de hipoglucemia nocturna. Entonces hoy el objetivo se trasladó a que no se insulinice precozmente a los pacientes y que cuando uno insuliniza a un paciente, que trate de no tener glucemias menores de 100 en ayuno a la mañana. ¿Está? Porque si tiene menores de 100 en ayuno a la mañana, muchos de estos pacientes han hecho hipoglucemia nocturna. Ya, gracias. Bueno, y vamos a la causa extra tratamiento o extra drogas que producen hipoglucemia o la sepsis, que es una causa poco frecuente, pero existe, o las hipoglucemias postprandiales que se ven más en los pacientes que han tenido un bypass gástrico o que tienen alguna alteración del tubo digestivo o una cirugía. Bueno, vamos a la causa, quizás el gold estándar, digo yo, y no el gold estándar, sino la estrella de la hipoglucemia y fundamentalmente en los pacientes jóvenes. La estrella de la hipoglucemia es el tumor secretor de insulina. Recuerden que lo que baja la glucosa habitualmente es el aumento de insulina en la mayor parte de los pacientes. Fíjense que los hipoglucemiantes orales son habitualmente secretagogos. Las sulfonilureas son secretagogas, estimulan en el páncreas para producir insulina. Como efecto adverso, ¿qué es lo que tienen? Hipoglucemia. La insulina, ¿qué es lo que produce? ¿Sí? Produce hipoglucemia.
para mantener los niveles de glucosa normal en un paciente, ¿no? Entonces, el insulinoma es la producción de insulina, ¿sí?, por un tumor, que puede ser pancreático o extrapancreático. Y cuando uno tiene un paciente con una hipoglucemia, ¿sí?, la forma de estudiar a este paciente es, primero, tratar de identificar si está tomando alguna droga para hipoglucemia. Si no tiene ningún otro antecedente, el segundo objetivo de este paciente es detectar si tiene o no tiene, ¿sí?, un insulinoma. ¿Lo entendieron, no? Por lo cual, si yo tengo un paciente que viene con una hipoglucemia sintomática, es decir, el paciente tuvo palpitaciones, deterioro del estado de conciencia, síncope, lo que sea, le tomo la glucosa y el paciente tiene menos de 70 de glucosa, digo, y mejora los síntomas cuando le administro glucosa, tiene hipoglucemia. ¿Qué es lo que hago? Lo primero que pienso ¿es diabético? No. ¿Toma alguna medicación que pueda generar mi hipoglucemia? Chequeo todas las medicaciones que está tomando el paciente. Si no toma ninguna, no tengo alternativa. Pero el paciente me puede estar mintiendo. Entonces, como estudio de este paciente, voy a tener que mandar a dosar, ¿sí?, habitualmente sulfonilureas, que son las que más frecuentemente producen hipoglucemia, en orina o en sangre, si es que me lo hacen en algún lado para saber si ese paciente puede tener hipoglucemia. ¿Está? Pero yo ya en ese paciente que no tiene antecedentes y que no toma medicación, estoy pensando a ver si no puede tener, ¿sí?, un insulinoma. Yo en esto siempre cuento algo muy triste que nos pasó a nosotros en la sala, que era un chico de 30 años de edad, casualmente el hijo de la secretaria nuestra de internación, y que él atendía en admisión de pacientes al hospital. Un día, ¿sí?, atendiendo casualmente una paciente mía, haciendo la admisión para que se interne, el paciente hace un síncope en la admisión y lo llevan a la guardia. El pibe lo llevan a la guardia, lo ven ahí con síncope, con algunas manifestaciones, le hacen un dosaje de sangre y tenía 50 de glucosa en sangre. Chico de 30 años, sin antecedente de importancia, tenía el antecedente del padre solamente que era diabético, que recibía insulina, pero él nunca había recibido nada, absolutamente nada. ¿Está? Bueno, este chico lo internamos y dijimos, lo más probable es que tenga un insulinoma. ¿Qué es lo que se hace en el insulinoma? Se hace lo que se llama prueba de ayuno, porque si el paciente tiene una secreción, ¿sí?, que no está contrarregulada, una producción por un tumor de insulina, nos va a dar hipoglucemia en algún momento. Entonces se hace una prueba que se llama prueba de ayuno, ¿sí?, y a la mañana siguiente se le empiezan a tomar las glucosas en ayuno, ¿sí?, después de tantas horas, para ver si el paciente, ¿sí?, se le toman muestras de glucosa y muestras de insulina, para ver si el paciente puede tener, ¿sí?, un insulinoma. Bueno, yo me acuerdo que estaba tomando un café antes de entrar al hospital a las 7 de la mañana, ¿sí?, y me llaman por teléfono para decirme que el paciente, ¿sí?, tenía glucosa normal. A las 7:15 me llaman a la mañana que el paciente tenía glucosa normal. ¿Y por qué digo una situación triste? Porque a las 7:25 de la mañana, ¿sí?, me llama por teléfono, ¿sí?, la residente llorando. ¿Qué había pasado? El paciente se tiró del 10º piso por la ventana y se suicidó. ¿Sí? Bueno, esta historia que es así, después comprobamos que el chico se aplicaba insulina, se quería suicidar con insulina. No tenía un insulinoma, tenía una hipoglucemia porque se aplicaba insulina. Y ese síncope lo hizo por
que se administraba insulina. Es una causa frecuente de suicidio aplicarse insulina. No logró